Hablé con la secretaria académica, pero no pregunté por el calendario académico de este año. Se supone que si en condiciones normales, para mediados, fines de octubre, en la segunda quincena de octubre, van a tener que hacer esa entrega. Pero todavía no tengo nada confirmado y lo que estamos barajando, bueno, en realidad fue una propuesta de alguien y yo la tiré y todavía lo vamos a charlar, pero a mí yo quería hacer algo un poco más dinámico, como un video, que ustedes tengan la posibilidad de presentar un video en lugar de un trabajo escrito, por lo menos los que quieran, pero la verdad es que todavía no sé, cuando tengamos lo vamos a ir diciendo. Melissa obviamente va a ser como hicimos en el primer cuatrimestre, va a subir, o sea, la cátedra va a subir un espacio que va a ser así un cartel luminoso con todo esto, como en el primer cuatrimestre, para que ustedes lo sepan con las condiciones. La verdad es que todavía no lo decidimos, íbamos a charlar la dinámica y la posibilidad de esto. Quería un poco aprovechar esto de la multimedia. Vieron que esto ya se termina, digamos, yo creo que, no sé si hasta fin de año, pero bueno, si no, al año que viene volvemos a lo presencial. Y yo soy yo soy partidario que esto fue una buena experiencia, más allá de un montón de cosas negativas que obviamente una pandemia tiene. Entonces quería ver si podía hacer como un rescate, video, documentar de alguna otra forma que no sean los trabajos escritos solamente. Pero bueno, vamos a ver, tenemos tiempo, todavía no empezamos a corregir los trabajos de recuperatorio, así que tranquilos. De, Este, de todas formas, aquellos que quieran ir eligiendo un tema, ¿sí? Pueden ir eligiendo el tema y ya cuando van leyendo los textos los van pensando en función del tema que tienen. Salvo algunos que hagan algún recorrido teórico, digamos, que también es otra opción. Pero el segundo cuatrimestre, ya van a ver el lunes que viene no, doy yo transversalidad, pero el otro lunes Romina le va a dar los conceptos de todo este capítulo 2 de la pasada, ¿sí? Entre ellos va a trabajar uno que es implicación, ¿tá? Entonces, es bueno si eligen un tema que a ustedes le produzca placer, digamos, ¿no? Que se encuentren a gusto, un tema que conozcan, ¿sí? Volviendo a los ejemplos que trabajamos en las clases anteriores, si alguien es militante feminista, por ejemplo, tome el movimiento feminista, por ejemplo, ¿tá? Y se sienta a gusto y le permite analizar, digamos. Entonces ya van Sí, leyendo los textos en función de eso, ¿se entiende? Es más, sí, de igual. el examen final, perdón, el examen final también lo pueden presentar con ese tema. Con el examen final nosotros hacemos un tema que es para romper el hielo, como para que no se pongan nerviosos ese tema, se sientan más tranquilos, pero si ustedes eligen un tema que realmente los implique, ¿sí? Tómenlo por lo pronto como un verbo, como es, implicar, ¿sí? Eh, lo pueden desarrollar y hasta terminar de aprobar la materia con eso, ¿sí? Leyendo los textos, ¿está? Así que les sugerimos eso para que vayan ya, pero recién estamos empezando con los textos, es decir, que no están en condiciones de hacer el trabajo, no tenemos fecha. De acá Bien, 4 clases, 5 clases, Ujú. ya ahí van a estar, ya va a haber fecha, ya van a haber visto varios textos, ¿se entiende? ¿Está? ¿Pregunta, inquietud, vicisitud sobre esto? Sí, yo otra quería cosa agregar lo antes que... siguiente. Yo quería agregar lo Dale. siguiente, que se les van a ofrecer algunos recursos como material analítico, si es que desean utilizarlos. Vamos a hacer un repertorio, vamos a incluirlo en el misma aula virtual, con algunos recursos audiovisuales, a partir de lo cual se los va a invitar a, si quieren reflexionar o tomarlos como materiales de apoyatura visual o testimonial para la ocasión de hacer esa elaboración final, pero más adelante les vamos a dar un poco las pautas, ¿sí? Ok. Y otro aviso es que Gracias. la semana que viene, yo no sé si ustedes saben, supongo que están más atentos, pero yo en realidad me lo salteé. No van a tener clases, va a ser una semana de exámenes, por lo cual no van a tener clases. Entonces el lunes próximo no va a haber teórico y toda la planificación va a pasar para
el siguiente lunes. O sea, el siguiente lunes el martes hay mesa de examen la semana que viene, y el siguiente lunes, que yo no recuerdo ahora, que creo que es 12 o 13, por ahí, no recuerdo bien, 13, creo que es lunes 13, vamos a ir con Foucault, y esa clase la va a dar el profesor Horacio Tartaglia. Yo hablé con él hace un ratito y me lo confirmó. ¿Ok? Para que todos lo sepan y ya lo agenden. Bueno, repito para Pará, que... entonces transversalidad pasa el lunes 20. Claro, exacto. Bueno, repito, para aquel que no quiera ser grabado, ahora vamos a comenzar. El profesor Pollo García, Daniel Pollo García, va a dar la clase y después la vamos a subir al canal de YouTube mío y a la clase, el aula virtual en la semana. ¿Sí? Dale, Pollo, cuando quieras. ¿Todo Bien, bien? bien. Ahí me planteó una inquietud Marina que tiene el espacio con otra compañera, digamos, los miércoles a las 6, y me planteó una inquietud que surgió de lo de la clase pasada, digamos, ¿no? La clase pasada habíamos, ubiquemos los textos, así vamos a contextuarnos. Ustedes trabajaron la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2 de la pasada, ¿sí? El libro de la pasada es Socioanálisis Potencial Humano, ¿está? Hoy trabajamos el capítulo 4 de Luró, René Luró, ¿sí? Lourau, se escribe, acá no tenemos pizarrón, nada. Pero trabajamos el capítulo 4 de Luró, ¿sí? Que es la próxima. Y el próximo, bueno, ahora entra de Foucault, creo que es la cuarta conferencia, o la quinta, ahora que lo aclaren ahí, y entran dos textos de Foucault. Estoy anticipando esto para los que quieran ir leyendo para la clase de Tartaglia, ¿sí? Y hay dos textos de microfísica del poder, digamos que son dos entrevistas que tiene Foucault, una con Deleuze, que se llama Los intelectuales y el poder, y otra que tiene con Fontana, un filósofo español, digamos, que se llama Verdad y Poder, ¿sí? Le ponen título, en realidad son entrevistas, ¿no? ¿Está? Y posteriormente entran dos textos más para la clase del 20, estamos hablando, yo no sabía que el lunes que viene no había clase, entonces para la clase del 20 entran dos textos más de Félix Guattari, Guattari con doble T, ¿cómo suena? ¿Sí? Uno es la transversalidad, ¿sí? Del libro Psicoanálisis y Transversalidad, y el otro es Entrevista. Es un libro de autores varios, donde está también La Pasada, está Luró, está Ardoino, ¿sí? Que los consultan. El de Ardoino va a entrar, digamos, que está ahí. Son autores varios que en la década del 70 les preguntan cómo veían lo del análisis institucional, digamos, ¿entiendes? Y Guattari, en vez de escribir, prefirió de que le hicieran una entrevista. Y cuando se ve que le han preguntado, todo esto lo estoy intuyendo yo, digamos, ¿no? Se ve que cuando le preguntaron qué título le ponemos, entrevista. Chao. Así quedó. Entonces son los dos textos que van a leer de Guattari, digamos, ¿no? Psicoanálisis y transversalidad y entrevista. Con respecto a transversalidad, psicoanálisis y transversalidad, la clase de transversalidad la voy a dar yo. Ya el año que viene la va a dar Romy, cambié de parecer, ¿sí? Yo prefiero dar esta clase que doy hoy, ayudar dando esta clase que doy hoy, si Romy nos saca el texto capítulo 4 del URO del programa, si no ya sonamos, ¿ah? ¿Se entiende? Pero igual es importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la clase de hoy, específicamente. De transversalidad lo pueden leer, hay dos textos obligatorios, digamos, lo pueden leer de cualquiera de los dos, ¿sí? Mi sugerencia es, si alguien tiene, digamos, una relación, digamos, fructífera, productiva, con lo que le dan de Lacan en la facultad, ¿sí? Les recomiendo leer Guattari, La transversalidad de Félix Guattari, ¿sí? Los que no tengan esa relación fructífera o productiva, digamos, con Lacan, pueden leer el texto mío, que se llama Psicoanálisis, no, se llama La transversalidad, una línea entre líneas, digamos, ¿sí? Que está muy a la letra de Guattari, es decir, que no es que me van a leer a mí, digamos. Yo más o menos le doy una consistencia, digamos, a la base del concepto, digamos, ¿no? Lo que sí está más sobre una lógica freudiana, ¿se entiende? Está tomado más sobre una base,
Es decir, no entra en los propios debates del lacanismo, digamos, de la influencia lacaniana en Francia, ¿no? Cosa que Guattari sí entraba. ¿Está? Lo que me decía Marina, ya me olvidaba. Lo que leyeron de la pasada, vamos a entenderlo. Hay que leer la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. Estudiar, el capítulo 2. ¿Está? Pero sí hay que leer la introducción y el capítulo 1. No se preocupen por memorizar. ¿Se entiende? No lo memoricen como no se les va a preguntar específicamente. Pero sí tienen que leerlo porque les hace una amplitud al hablar. Nosotros después vemos si se leyó o no. ¿Se entiende? Porque hay una mayor amplitud en el diálogo, digamos, cuando están en los momentos de evaluación, por ejemplo. ¿Está? ¿Se entiende? El texto que vemos hoy, el capítulo 4 de Luró, ahora voy, Mari, con lo tuyo, ¿sí? El texto que vemos hoy, vamos a dividirlo en dos partes, no me acuerdo cómo está dividido, hoy lo estuve quedando, pero no le presté atención a eso, ¿sí? Hay una primera parte que es lo Freud, digamos, es el aporte del psicoanálisis, lo que toma el análisis institucional del psicoanálisis, ¿está? Es más, el capítulo se llama Intervención psicoanalítica, ¿sí? ¿Está? La primera parte refiere todo estrictamente a Freud, ¿sí? Y la segunda parte a los post-freudianos, ¿está? Esto hacemos lo mismo que con la pasada. La primera parte, que es lo que vamos a hablar hoy, yo les voy a ubicar qué es lo que tienen que saber de ahí, digamos, ¿entiendes? ¿Está? La primera parte es la que tienen que estudiar. La segunda es solo leerla, como le decía de la pasada, ¿está? Ahí trabaja Delio Jacques, digamos, toda la cuestión de la ansiedad de las instituciones, trabaja de Bion, toda la cuestión de la ansiedad básica, digamos, ¿no? Miedo al ataque, miedo a la pérdida, digamos, puesto también como juego de ansiedades, posiciones estructurales, digamos, tomadas de cleinismo, otro modismo que circuló en Argentina ante el lacanismo, ¿sí? Con las instituciones. Y después toma el tercero, la psicoterapia institucional, donde lo más importante que van a notar ahí es, discute el concepto de institución un poco, y después se pone a hablar de la psicoterapia institucional, el concepto que más brindó, que más toma Luró, el que nosotros trabajamos, de Guattari. ¿Sí? Guattari lo consideran dentro de la corriente de la psicoterapia institucional, muchos, ¿está? Porque él estaba en labor de un psiquiátrico de allá, trabajaba conjuntamente con gente que eran, digamos, los referentes de la psicoterapia institucional, ¿sí? ¿Está? Así que ahí van a agregar contenido o visibilidad al propio concepto de transversalidad, que ese sí lo damos acá en la materia, ¿está? Lo de Elio Jacques no, si bien ahí tienen una aproximación, ¿está? Pero no es para memorizar tampoco la segunda parte, ¿sí? De la primera sí entender lo que vamos a hablar, que para eso está la clase de hoy, ¿está? Si tomamos corrientes, para que se entienda, hubo otra acotación porque después me pongo a dar la clase y me olvido, ¿sí? Se subió un material ahí a la página, a lo virtual nuestro, no sé qué es. Hay una entrevista que le hacen a Saidón. Saidón es el que invitamos nosotros para dar una charla ahora en octubre, creo que es principio de octubre, ¿está? Lo invitamos para dar una charla. Y ahí en el Congreso Internacional de Análisis Institucional en Paraná, que les comentaba en la otra clase, le hicieron un pequeño reportaje, digamos, es 8 minutos donde él da su visión del análisis institucional, ¿sí? Esto no es obligatorio, ¿está claro? Es decir, es para el que le interese, son 8 minutos, lo de Saidón va a ser un martes, va a quedar grabado, no va a ser tampoco obligatorio, creo, ¿se entiende? Después que lo defina Víctor, ¿está? Pero sí recomendable, digamos, ¿está? ¿Sí? Si ustedes toman corriente, así como vieron de la psicosociología, cuando Víctor les da, hay una variedad de corrientes dentro de la psicosociología, ¿sí? Si nosotros acá damos el análisis institucional, porque es como un modismo más que se puso a nivel universitario, es decir, un congreso de análisis institucional en Paraná, participaron 1000 personas, ¿se entiende? Fundamentalmente las prácticas, esto lo dejamos para la compañera Romina en alguna otra clase, para charlar y exponerles, digamos, fundamentalmente quedó en un plano muy universitario, muy académico, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver
digamos, con las implicaciones de referente en función del análisis institucional. De eso somos ejemplo nosotros. Los damos en las facultades, digamos, ¿sí? De las distintas corrientes, les digo, saquen Elliott Jaques y Bion no son corrientes, son teorizadores, digamos, donde hacían teorías, digamos, con el campo social, digamos, ¿no? Elliott Jaques sí trabajó con instituciones, digamos, ¿está? ¿Sí? De las distintas corrientes tienen la de la psicoterapia institucional, por ejemplo, que es la corriente, digamos, vamos a llamar, digamos, sería el nombre de lo que sería la antipsiquiatría, la corriente propia francesa, digamos, ¿no? ¿Sí? Otros nombres, por ejemplo, está el socioanálisis, que es este que trabajamos acá, ¿está? Que tiene que ver con el análisis institucional. Como decíamos, el análisis institucional sería la teoría, el socioanálisis la práctica de intervención, ¿está? ¿Sí? Hay otro que es de Mendel, sociopsicoanálisis, ¿está? Otra de las corrientes, por ejemplo, estamos hablando de Francia, ¿no? De las distintas tipos de corrientes psicosociológicas, por llamarlo, ¿sí? Y hay otra corriente que a eso venía, de la cual nos va a hablar Saidón, que él se referencia y se implica, digamos, que es la esquizoanalítica, ¿está? Sería como otra corriente, digamos, que está, digamos, está tomada de las producciones conjuntas de Guattari y Deleuze, ¿sí? Deleuze yo creo que lo leen en alguna materia, ¿no? Algo le hacen leer. Sí, en psicología educativa o psicología en educación. Perfecto. En historia lo estoy leyendo, de estructuralismo. Bien. Como es bueno, de eso nos va a hablar Saidón, digamos. Bueno, está ese videíto y el que quiera después hacer un ejercicio, hay un ejercicio motivador, digamos, no es obligatorio verlo y mucho menos obligatorio responder los disparadores motivadores, pero tiene que ver, digamos, como para ustedes ir adentrándose, volviendo al ejemplo, digamos, si alguien va a trabajar en movimiento feminista, está bueno que ya vaya compenetrándose, digamos, y permitiéndose analizar, digamos, ¿no? Desde las propias conceptualizaciones que trabajamos, ¿sí? El esquizoanálisis lo va a dar Saidón, que no creo que sea obligatorio, sí recomendable, ¿sí? Creo que Clínica y Esquizoanálisis, el libro que publicó él, el último, digamos, Clínica y Esquizoanálisis, hace bastante ya, ¿está? Bien, volviendo a lo que me pedía Marina, digamos, dábamos 4, la clase pasada, tiremos los títulos con los que empezamos, que después los fuimos desarrollando, ¿sí? Tirábamos los 4 puntos que podíamos entrecruzar, ¿sí? Uno que tenía que ver con la dimensión, ¿tá? Otro que tiene que ver con la institución del capitalismo, o cómo se autonomizan las instituciones, ¿sí? De las propias subjetividades, cuando hablemos subjetividad se puede hablar en el doble sentido, como decía Foucault, ¿no? En su doble acepción, sujeto sujetado y sujeto en tanto activo, en tanto que promueve, digamos, en su doble acepción. Subjetividad se toma también en esa doble acepción, ¿se entiende? Cuando nosotros decimos es la pérdida de la subjetividad, ¿no? Por esta distanciación, esta autonomización de las instituciones, digamos, yo siempre lo defino por mis referentes o las teorías, digamos, que me marcan, digamos, ¿sí? Siempre lo defino como de los sujetos, digamos, están los intereses, ¿sí? Ahí tenemos a Marx, ¿sí? Están los deseos, ¿sí? Y ahí tenemos a Freud, ¿sí? Y están los poderes, digamos, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede? Y ahí tenemos, ustedes lo van a ver con Foucault, pero para nosotros es Nietzsche, digamos, ¿no? Como las tres referencias, Nietzsche, Marx y Freud, ¿sí? Bien. Y el cuarto, el tercero, era esta lógica instituyente, lo ponemos como lógica, se puede tomar como método dialéctico, ¿sí? O se puede tomar como filosofía dialéctica, que es como lo toma Luló, ¿está? Pero ya no damos ese texto, ¿sí? Pero está esto del instituyente. Vuelvo a decir, si alguien ve el video de Saidón, va a ver que define al movimiento institucionalista, digamos, lo toma como movimiento y lo toma como movimiento instituyente, no lo toma como una rama de la psicosociología, ¿se entiende? Como una corriente, ¿está? Bien. El primero, ¿qué dimensión? Me decía Marina, yo no, la verdad que no
hace mucho no lo leo a la pasada, como es, así que no lo tengo preciso la letra, pero yo creo que está, él usa lo de dimensión, la palabra me parece, pero Marina y ¿cómo se llama la otra chica, Mari? Camila. 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 Camila y Marina, cuando trabajan en ese espacio, que lo están leyendo a la letra, digamos, por decir, ¿sí? Es como que le doy más fe a quien lo está leyendo ahora, digamos. De todas formas, lo que es dimensión, ya lo explicamos, se entendió, de última lo agregué yo, ¿está? Pero estamos hablando del campo dimensional, vuelvo a decir, para hacerlo existente, concreto, inmanente, en función de las prácticas o los recortes en los cuales estamos implicados, digamos, ¿no? Ya palabra que vamos a empezar a usar, ¿sí? Pero tiene que ver, sí, la pasada habla de la institución, digamos, en función de atravesamientos de niveles e instancias. Eso yo le pongo, si no lo dice él, a eso yo le digo dimensión. ¿Se entiende? ¿Está? Para diferirlo de lo que es ámbito de actuación. ¿Se entiende? El análisis va hacia lo que está oculto, y lo que está oculto, la inmanencia de una práctica, ¿sí? Están presentes todos estos factores que fuimos definiendo la semana pasada y no me hagan dar el teórico nuevo, digamos, ¿no? Está grabado, aparte, está grabado. Ahora cambió, ahora está grabado. Es decir, que se puede escuchar, por ejemplo, Víctor, para entenderlo, puede escucharlo 4 o 5 veces y capaz que ahí lo empieza a entender un poco, digamos, ¿no? Este chascarrillo va porque Víctor dice, no se entiende nada, dice. Entonces va el chascarrillo. Hoy Víctor, en la clase de hoy, si él quiere, lo vamos a hacer participar, porque no sé qué hizo él una vez que yo di una clase, el año pasado, y Víctor se copó con algo y lo lleva a un posgrado que dan ellos en la UBA, sobre psicología laboral, no sé bien qué es, porque lo explique Víctor, pero algo de esto se llevó. Entonces por ahí, si hay algo, estaría bueno para que ustedes vean cómo... ¿estaría de acuerdo, Víctor? Sí, claro. Sí. Está bueno para que ustedes vean cómo, por ejemplo, un sistémico con otro plano de prácticas, ¿sí? En este caso lo laboral, hablo, ¿no? De la psicosociología en particular, y sin embargo conlleva conceptos dándole utilidad. ¿Se entiende? Es decir, para ese ejercicio, y de paso para que les sirva a ustedes. Es interesante, digamos, ¿no? Si va a un posgrado, ¿sí? De la UBA, en psicología laboral, bueno, que ahora le explica Víctor, cuando le damos los 5 minutitos, ¿está? Bienvenido para ustedes que lo puedan ver. Bueno, vamos a la clase estrictamente. ¿Estamos, Mari? ¿Está? ¿Sí? Lo que yo les digo, dimensión, si la pasada no habla de dimensión, yo creo que sí, pero si lo que yo les digo, dimensional, de última tómenlo como del teórico, lo dije yo, pero refiere a esta cuestión de los atravesamientos de los distintos niveles y distintas instancias. Nosotros íbamos siguiendo a la letra en la parte que hace el desarrollo del concepto de institución y estaba cada uno de los puntos que vos habías dado, pero el punto de dimensión no lo tomaba así, pero sí creíamos que hacía referencia cuando hace el desarrollo, que lo vuelve a repetir, que ya lo dice en la introducción, del concepto de institución, primero entendido como establecimiento y después el concepto de institución que se trabaja desde el movimiento institucionalista. Entendíamos que de ahí vos lo habías nombrado dimensión, pero no estaba dimensión. Pero bueno, había quedado la duda y nos comprometimos a traer la pregunta anterior. Entonces estamos en la parte dimensional que doy yo como en el teórico, ¿sí? que es para poder ubicar lo concreto, ¿se acuerdan? Que hablábamos la vez pasada, ¿sí? Como por ejemplo, uno puede pensar de que el Fondo Monetario Internacional es abstracto. No es abstracto. Si ustedes pagan cuota, es la presencia real, si pagan cuota en una universidad pública arancelada, ahí tienen la realidad de un atravesamiento que termina determinando conductas concretas y reales en una institución. ¿Se entiende? ¿Está? Era uno de los ejemplos entre tantos que podíamos trabajar. Bien, vamos a la clase de hoy. Entonces decíamos, el texto es la intervención psicoanalítica, capítulo 4 del URO, en el libro El análisis institucional, ¿sí? ¿Está? Acá lo que nosotros estamos viendo, y hoy vamos a charlar,
y yo les quiero abrir también, mañana no, porque la semana que viene tenemos examen y el miércoles vamos a estar haciendo consulta con todos los que rinden, pero los próximos martes, todo lo que damos en este cuatrimestre, ustedes pueden entrar a la mañana, 10, 10 y media, con Romina, Melissa, pero le preguntan a Romina lo que quieran, y a las 7 y media estoy yo con Víctor, y nos pueden entrar y preguntarle lo que quieran o consultar. A quien le interese en particular este tema, ¿sí? Por el desarrollo que he hecho en muchos años, digamos, les recomiendo entren a las 7 y media y al final de la clase también, por ahí le sugiero algunas lecturas a quien le interese este tema, digamos, para desarrollar. Esto tiene que ver, en título general, si no nos circunscribimos a instituciones, ¿está? ¿Sí? En título general tiene que ver con las productividades propias de la metapsicología freudiana en el campo social. ¿Está? Esa sería más o menos la línea de tema, ¿sí? En este caso nosotros nos referimos al ámbito institucional, digamos, ¿no? O a lo institucional, esto dimensional que estábamos hablando recién, ¿sí? ¿Estamos? Luró, el libro El análisis institucional de Luró es una tesis doctoral de él, ¿sí? Una tesis, donde él en la tesis trabaja el concepto de institución y lo va recorriendo, digamos, con distintos aportes que le van ayudando, digamos, a pensar este concepto de institución que hablábamos la clase pasada, ¿sí? ¿Está? Entre ellos está lo psicoanalítico, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hola, buenas noches. Te quería Sí. hacer una consulta. Quizá Dale. lo nombraste, yo entré un poquito más tarde. Pero ¿vos me podés decir un poquito quién es Luró? Porque yo no sé quién es, como para ubicarme en el contexto, ¿no? Sí, No sé sí. quién es. La corriente, eso lo que pasa es que está la clase del análisis institucional del capítulo 1, por eso es importante que lo lean. ¿Se No, está entiende? bien. Pero ¿quién es él? ¿Qué Sí, sí, es? ¿Es psicoanalista? ¿Qué es? No. ¿Qué no, es? ¿Un no, psicólogo no, él social? es No sé qué sociólogo. es. ¿Un economista? ¿Qué es? No, sociólogo Ah, francés, ah, fallecido hace ya algunos años, digamos, hasta antes ya van pasando los años. Pero su recorrido está entre la década del 60 y el 2000, ponele, ¿está? El libro póstumo de él, que se publica después, es un sociólogo que hace que hay varios autores que forman esta corriente de socioanálisis y análisis institucional. Los dos más reconocidos son Lapasá y Luró, pero son muchísimos más, digamos, ¿no? Con distintas variantes, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Se entiende? Trabajaban con intervenciones institucionales, también eran docentes universitarios e investigadores. ¿Se entiende? Por eso ronda lo académico y hay etapas que tienen que ver con la práctica de intervención. Cuando vean intervención con Romina, que va a ser lo último que van a ver de este cuatrimestre, por ahí si tenemos un rato, nos juntamos, nos vemos acá, estamos teóricos sería, pero no, y charlamos un poco sobre la diversidad de las prácticas, digamos, ¿no? Con respecto a esto. Yo ya lo expuse en la primera clase, digamos, las teorías y estos conceptos, la utilidad que van teniendo para los distintos planos, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos bien? De todas formas, gracias Silvina, y le pido a todos que me interrumpan cuando quieran. Sale mucho mejor la clase con interrupciones, ¿entiende? Y no tengan miedo a la ingenuidad, eso, viste, de, uy, mi pregunta va a ser ingenua. Están aprendiendo, no lo tienen que saber, ¿se entiende? Es más, pueden preguntar, como decían en Mayo francés, queremos rendir haciendo preguntas, ¿sí? Y me acuerdo de Gloria Noni, una profesora mía, cuando yo decía esto, dice, dale, te tomo el examen, vos hacerme preguntas. Claro, si nosotros por las preguntas que nos hagan, podemos saber cuánto estudiaron. Pero ahí estamos en una etapa de evaluación, acá estamos en una etapa de aprendizaje. ¿Se entiende? Una cosa cuando evaluamos nosotros para decir, ya sabe los contenidos mínimos, como para el psicólogo, para el pueblo, como decíamos antes, ¿está? Y otra cosa ahora que estamos tratando, digamos, formando, ¿se entiende? Es decir, estamos transmitiendo esto que creemos que es importante para ustedes cuando sean psicólogos, ¿sí? Así que interrumpa cuando quieran. Bueno, vamos al capítulo 4 entonces del Luró. Pollo, Romina está levantando, la alumna Catania está levantando la mano. Dale, Romy. No, para darle referencias a Silvina, que en la clase que habíamos trabajado la genealogía del movimiento, es uno de los referentes de la psicoterapia
perdón, de la pedagogía institucional y que después también es activo, partícipe activo en todo lo que fue la corriente de la antipedagogía, ¿sí? Entonces ya habíamos hecho referencia a este autor y también está incluido en el propio texto de la PASAD, también lo toma como referente, ¿sí? Estamos. Romina daba la clase de hoy, pero en realidad me la apropio, si me deja Romina, y la voy a dar yo hasta después de jubilado, ¿sí? Yo tengo 58, me faltan 6 años y medio, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Es una Porque- tortura. ¿Eh? No, perdón. Está bien. No. Como es, pero Romina, digamos, hoy, por suerte para mí, se apestó, digamos, ¿sí? Entonces no tiene mucha voz para hablar, ¿está? Yo creo que en realidad, digamos, huyó de la peste freudiana. ¿Se acuerdan la peste freudiana? Lo que decía Freud cuando llevé la peste a Estados Unidos, decía, ¿no? Decía Freud, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, digamos. Yo creo que Romina huyó de la peste freudiana, creo. Con otros virus, digamos, ¿no? No el del COVID, ¿sí? Bien, vamos del capítulo 4. La segunda parte, después la leen si quieren, el que quiere entra a consulta, nosotros lo manejamos, la parte de Bion la puede dar Víctor también, porque de los desarrollos de psicología social, más allá de las elecciones, nos formamos todos nosotros, digamos, ¿sí? ¿Está? O Helio Jacques, ¿sí? O psicoterapia institucional, que en este caso para ustedes va a ser lo fundamental, el concepto de transversalidad. Ya lo dijimos. Eso lo leen nomás, ¿sí? La primera parte, digamos, es la propia el aporte de la metapsicología freudiana al campo social. Son 2 puntos nomás, así que la clase podría ser hasta corta, pero vamos a tratar, si a ustedes les interesa, explayarnos, decir, Mari, decirle que lo que entra son los 2 puntos, vamos a definir los 2 puntos así ya la clase está dada, digamos, ¿no? Y ya podemos charlar tranquilo sobre todos estos temas, ¿sí? ¿Se entiende? De los distintos conceptos freudianos, ¿sí? Psicoanalíticos, ¿está? Que ustedes van a trabajar en este segundo cuatrimestre, hay 2 centrales, ¿sí? Uno es libido, que es el que trabajamos hoy, con Luró, ¿está? Y el otro es transferencia, que es el que trabajamos, es decir, transversalidad surge, es el concepto de transferencia, pero cuando nota que no le sirve, crea el concepto de transversalidad, pero es transferencia en Freud, ¿se entiende? ¿Está? Son los 2 conceptos. Después podemos ver muchos otros que serían interesantes y que los pueden trabajar, digamos, con otros autores, ¿se entiende? ¿Está? Por ejemplo, introyección, proyección, ¿está? Ahí estamos hablando cuando se van generando las condiciones de subjetividad, ¿sí? El juego de introyección, proyección. Son conceptos Freud, proyección, lo trabaja en Totem y Tabú, no sé si lo recuerdan, muy al inicio de su obra, y introyección lo toma justamente Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ya muy avanzada su obra, ¿se entiende? ¿Está? ¿Cómo es? Otros conceptos fundamentales son identificación, ¿está? Es decir, nosotros siempre estamos hablando del uso de la metapsicología freudiana, está claro eso, ¿no? Y ahí vamos cruzando el valor de conceptos, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con producción de institución, es decir, institucionalización o producción de instituciones, hay un concepto muy, muy importante de Freud, digamos, donde nosotros lo tomaríamos más en el plano de lo instituyente, que tiene que ver con el concepto de sublimación. ¿Se entiende? ¿Está? Es decir, para mí son los conceptos que más me han dado en el trabajo del campo social. ¿Esto qué significa? Porque me permite leer metapsicológicamente un sinfín de prácticas o trabajos, digamos, ¿no? Por los cuales uno ha atravesado, digamos, ¿no? Y estoy hablando planos de participación comunitaria, estoy hablando de planos de mesas de economía social, ¿se entiende? Estamos hablando de diversidad de planos de trabajo. Hoy las ganas, cuando pase esta pandemia, digamos, volver a insistir con el Consejo Participativo de Adolescentes, ¿se entiende? ¿Está? A nivel país, yo trabajo en Nación, digamos, ¿está? A nivel país, etcétera, etcétera. Estamos hablando de, digamos, conceptos que nos sirven, y ahora lo vamos a ver en transversalidad y lo vamos a ver en libido.
porque lo trabajamos justamente en texto, ¿se entiende? Los otros no los vamos a ver, pero bienvenidos los martes a las 7:30, que quieran, menos mañana, ¿está? Para charlar sobre todos estos temas, ¿sí? Y muchos otros autores que hoy los voy a nombrar, ¿está? Vamos a los 2 puntitos de Luró, ¿sí? Son 2 cuestiones, vamos a dar los títulos, ¿sí? Uno tiene que ver con, y este sí es muy importante, que lo sepan, el otro es más para gustarlo, ¿sí? O ir entendiéndolo, pero este sí es importante que lo entiendan. Son preguntas de cajón, digamos, ¿no? Por decir, ¿está? De examen, ¿está? Que tiene que ver con, ustedes vieron en el primer cuatrimestre el nivel organizacional, ¿sí? Luró define 3 niveles. El nivel organizacional, el nivel ideológico, que ustedes cuando lo vean con Foucault va a ser verdad, en vez de ideología, el concepto de verdad, pero refiere a esta cuestión que hablábamos la vez pasada de lo político, ¿está? ¿Se entiende? Y el nivel libidinal. Eso es lo que toma fundamentalmente de Freud, digamos, lo que tiene que ver con el nivel libidinal en las instituciones, ¿sí? ¿Está? Este registro libidinal, ¿está? ¿Cómo es? Y el segundo punto, para tirar los títulos, ¿sí? Está, a ver, esperen que se lo leo bien, el título para que ponga Marina no me caga pedo. Espera. El punto que lo titula, la separación y la institución de la separación, lo titula él, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué no? Libido para nosotros, vuelvo a decirlo, eso creo que lo dije en otra clase, ¿sí? Es decir, identificación para nosotros lo vamos a trabajar, cuando lo trabajamos en el campo social, lo trabajamos como representaciones. ¿Está? Entonces ustedes se van a ver familiarizados con la mayoría de las teorías de distintos niveles de complejidad que aborden lo social, digamos, ¿no? Con representación se van a estar metiendo con, es decir, lo van a atravesar en cualquier lectura que lean de campo social, digamos, ¿no? La psicosociología, la sociología, ¿tá? Etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros estamos diciendo acá no es que identificación es representación, sino cuando nosotros estamos hablando de representación, ¿sí? El mejor ejemplo que van a ver esto va a ser, y esto sí lo vamos a charlar, va a ser con transversalidad, ¿está? ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de representación, no le estamos utilizando la metapsicología freudiana y el concepto de identificación para fortalecer, para poder comprender mejor, ¿sí? Desde estos aportes teóricos, lo que implica representaciones en instituciones, o en los recortes del campo social que les toque trabajar, ¿sí? ¿Está? De eso ya lo dijimos en otras clases, ¿sí? Entonces, decíamos, de los 2 puntos, vamos a tratar de deletrearlo. El segundo, vamos por el segundo, este se los explico. El primero le voy a leer un par de cositas, ¿sí? Que me interesa que las interpreten puntualmente a la letra de Luró, ¿sí? Y de paso, no me retan el espacio de los miércoles, y cuando van a la letra, lo tienen en el teórico a la letra, ¿está? ¿Sí? Chiste, chacarrillo. La cuestión está de la separación. ¿Ustedes se acuerdan? Psicología de las masas y análisis del yo. Ese creo que lo trabajaron, ¿no? En alguna materia, sí. Bien. Bueno, cuando ustedes trabajaron lo que era psicología de las masas y análisis del yo. Rosiner, un autor que ya se los voy recomendando, León Rosiner, hay un hijo de él, no me acuerdo cómo se llama, que es famoso porque está con Macri, etcétera, etcétera. Nada que ver con el padre, un gran filósofo, ya falleció, no hace mucho, un gran... Perdón, me ocurre, si vas a nombrar muchos autores, quizás Marina los pueda ir anotando en el cosito, ¿cómo se dice ahí? Cuando se escribe, para así vamos tomando nota, ¿te parece, Marina? Claro. Porque así, no sé cómo se llama ahí, en el diálogo, ¿cómo se llama? En el chat. En el chat, ahí está, soy muy vieja. En el chat, ahí está. Gracias, porque así no pierdo tiempo en el nombre. No, está bien. Perdón, pero yo no soy muy bueno tecnológicamente, así que no sé ni qué hay ahí. Porque podría ser como un pizarrón, cuando dije que no tenemos pizarrón, en realidad tenemos ese lugar. Pero si escribo con un dedo a la par que doy la clase, no, ya, horrible, digamos, ¿sí?
Por eso dije Marina. Marina, si puede, gracias. Pero no sé si lo vas a saber escribir, Rosina. Yo después después lo vamos escribiendo, ¿está? ¿Sí? Lo estoy buscando por acá. Creo que hasta si lo escribo yo, que lo he leído casi toda su obra, creo que lo puedo llegar a escribir mal, digamos. ¿Sí? Pero decíamos, Rosiner planteaba, digamos, de que Freud no se podía dar el gusto, esto en términos, lo planteaba Rosiner, ¿no? León Rosiner, Freud no se podía dar el gusto dentro de todos los ataques que sufría, ¿sí? En la época, ¿tá? No se podía dar el lujo de encima meterse con lo político, es decir, que nuevamente tener otro frente de ataque, pero que en realidad sus textos son claramente políticos, ¿sí? Decía, es decir, no está escatimando, digamos, la discusión en el propio terreno, ¿se entiende? ¿Está? Le hace, por ejemplo, como se llama, 3 ensayos, ¿sí? Cuando publica sus obras fuertes, ¿no? Cuando publica 3 ensayos, por ejemplo, ¿qué le dice a la moral victoriana propia que estaba, es decir, a su época, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le decía Freud? Los niños, que para esa moral victoriana era algo santo, sano, puro, etcétera, etcétera, le dice, y lo peor que había, digamos, para esa moral eran las perversiones, ¿se entiende? Le dice que los niños son unos perversos polimorfos. Encima, múltiples formas de perversiones, los niños. Así que se ve que en su juego, a ver, yo no tengo apenas un poco de inteligencia como para poder entrar en la cabeza de las personas inteligentes como lo fue Freud, por ejemplo, ¿no? Personas de una tamaña inteligencia, ¿no? Que sobresalen en eras enteras. Freud como múltiples autores, digo, ¿no? Pero personas. No podemos decir que era de ingenuo o se le escapó como ejemplo, no, estaba utilizando, digamos, ¿no? Después, de la civilización occidental, digamos, otra de las raigambres fuertes en la moral, digamos, ¿no? Y en la política, tenía que ver con los primitivos, ¿sí? Con los pueblos primitivos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y él qué le dijo Freud, digamos, a la sociedad en Totem y Tabú? Digamos que nuestras neurosis funcionan exactamente como los primitivos. Como los primitivos, como los niños, como las mujeres, le dice. ¿Se entiende? Vaya palazo, digamos, ¿no? Más allá de las lógicas patriarcales de la teoría freudiana, que para eso hay que releerlo de nuevos autores, ¿sí? Nada más. Y el que nos interesa acá, psicología de las masas, análisis del yo, todo lo que influía en Freud con las masas, todos los autores que venían desarrollando teorías sobre las masas, en realidad tenían una posición, digamos, ideológica de tomar las masas, digamos, como algo bárbaro, ¿sí? Por eso los pueblos bárbaros, ¿está? Para esa episteme, ¿sí? Tomarlo como algo bárbaro, digamos, y esa barbarie refería, ¿cuáles eran las masas? Eran los movimientos proletarios, los movimientos anarquistas, es decir, todo lo que tenía que ver con las luchas propias de esa etapa de industrialización, digamos, y lo que tuvo que ver con las urbanizaciones, ¿sí? A partir de la industrialización. Todos esos movimientos de lucha, ¿sí? Eran las masas. Freud lo analiza y pone 2 ejemplos para analizar las masas. ¿Se entiende? ¿Cuáles son? Sé que lo leyeron. El ejército y la Iglesia Católica Apostólica Romana. 2 bastiones institucionales de sostén del capitalismo en esa era burguesa. Y se los pone como masas. No sé si se entiende el juego de la ironía de Freud, ¿no? Y es más, como bien dice De Brasi, olvídate este nombre, no te olvides, otro autor. Como bien dice De Brasi, es decir, como artificial se puede entender en un doble sentido. Si lo encuentro, se los digo mejor porque está bueno como lo dice él. Esperen un segundito.
Acá. No, estuve repasando, porque justo nos tocó este tema como cuando rendimos concursos. Entonces me quedó un montón de material, digamos, disperso por todos lados, digamos, ¿no? Masas artificiales, ¿sí? Acá está, lo dan alemán, etcétera, y dice que es artificial o artificio, ¿sí? Esto implica hacia ilusiones eficaces y construcciones cegadoras. Las refiere a dos, para capitalismo, instituciones, no masas. Él las analiza, y analiza toda la metapsicología en función de dos instituciones propias del capitalismo. Vuelve a decir, el ejército y la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ah? Pero también le da el otro sentido, que tiene que ver con la misma traducción, aparte de artificial o artificio, puede ser artefacticias o artefactos. Y acá ya estamos hablando de aparatos. Es decir, las instituciones como aparatos. ¿Está? Bien. Bueno, dejemos cualquier cosa, después volvemos a eso, vamos al punto del Luro. ¿Qué juega acá, digamos? Cuando ustedes veían Psicología de las Masas, Análisis del Yo, lo que hacía Freud era cómo el ideal del yo o el yo ideal, digamos, terminaba suplantando al yo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Y acá es donde lo que plantea Luro, digamos, que tiene que ver, estamos tomando, Freud sí hablaba de enajenación. La enajenación es cuando uno, la pérdida del yo en función de un objeto, que en este caso ya es externo. Eso es lo que explicaba claramente en la masa. Le hace el general o el papa. Suplantan en distanciamiento del ideal del yo con el yo, describe todo ese mecanismo, después lo leen bien si quieren, y lo profundizamos cualquier martes a las 7:30 que les guste mucho, ¿se entiende? Se va produciendo esa distancia. Y si el general termina siendo la identificación del yo, vamos al concepto claro, ¿sí? Termina siendo la identificación del yo, y el yo enajenado, ahí es donde podemos ver, digamos, esto que decíamos de la autonomización, cuando se autonomizan las instituciones del capitalismo, se autonomizan de los propios sujetos. ¿Se entiende? Acá lo estamos viendo en la propia constitución psíquica, por supuesto desde una teoría freudiana, estamos desde la metapsicología psicoanalítica. ¿Está? ¿Se entiende bien eso? ¿Pregunta? Por eso son ricas las preguntas, ¿eh? Pregunta, inquietud. ¿Estamos? Bien. Y el otro punto, el que dije primero, tenía que ver con ¿cómo es? Tiene que ver con estos tres niveles que describe Luro, que son componentes de la teoría del análisis institucional, ¿sí? El nivel organizacional, que es claramente lo que vieron en el primer cuatrimestre. ¿Está? Es decir, bueno, en el primer cuatrimestre se seleccionan algunos textos para tratar de poder analizar las organizaciones, ¿está? ¿Se entiende? Pero cualquier texto que trabaje, digamos, en el orden organizacional, ¿está? En lo que ustedes vieron ya en el primer cuatrimestre. El nivel ideológico, entiéndase, que tiene que ver con la posición ideológica o el juego de lo político, ¿sí? Y ahí, si quieren, le damos lugar a Víctor para que intervenga, si considera que es el momento, ¿sí? Porque yo siempre hago la referencia, ¿vieron lo que ustedes vieron como portero del canal? ¿Se acuerdan? En el primer cuatrimestre, ustedes vieron portero del canal, lo trabajan sobre dos ejes, ¿sí? Siempre me gusta dar este ejemplo. Lo trabajan sobre un eje que es el cognitivo, el del conocimiento, digamos, ¿sí? ¿Está? Y otro que tiene que ver con el afectivo, que para nosotros acá sería la parte de lo libidinal, específicamente, ¿está? ¿Lo entiende? Bueno, ¿por qué no se agrega un componente que sí influye en la transmisión de los mensajes en el portero de canal, que es el ideológico? ¿Se entiende? ¿Está? Es decir, más allá, que de esto es lo que estamos hablando y que se entienda, es decir, las instituciones ocultan un montón de temas que no pueden hablarse, que no tienen que hablarse y hasta hacerse inconsciente. ¿Se entiende?
Por ejemplo, más allá, yo vi un video el otro día que estaba de moda, de una profesora en Buenos Aires que peleó con un chico, un adolescente era, ¿no? Es decir, discutió política, digamos, etcétera, ¿está? Pero a ver, tomemos ese ejemplo, más allá del discurrir de la docente, digamos, y cada uno pueda pensar lo que quiera, ¿se entiende? Pero sí que tiene que ver con que se hizo el énfasis en función de del tema político que se ponía en juego, ¿se entiende? Porque para muchos no se tenía que hablar de eso, ¿se entiende? Pero de lo que no se tiene que hablar es de la visión histórica del campo popular, lo que comúnmente en historia se llama revisionismo. ¿Se entiende? Esa es la parte que quieren, la faceta que quieren ocultar. Porque en la educación está totalmente atravesada y ya sistematizada con las posiciones de Mitre, de Sarmiento. Ya está totalmente atravesado y ya está, pero inconsciente. Pero eso sí se puede hablar, y eso no era político. No se entiende. Esto dejando la forma de si fue lo correcto o no, la forma de discutir, etcétera. Yo ahí no me voy a meter, no conozco, ¿está? Y cada uno tendrá el criterio que quiera. Pero sí que se habla. ¿Se entiende? ¿Cómo no vamos a poder hablar? ¿Se entiende? Es decir, porque hay ciertos temas que no se pueden tocar. ¿Se entiende? Y eso es lo que las instituciones juegan, y fundamentalmente eso es lo de los factores de poder. Acá estamos hablando de algo que para Foucault sería estrictamente ideológico, algo que tiene que ver con posiciones políticas. ¿Se entiende? Pero muchas verdades instaladas en función de la institución, impidiendo poder hablar o no sobre ese plano, ¿sí? Y entonces, Luro, bueno, volviendo a Luro, nos da este nivel libidinal, el tercero, que ese es el importante que toma del psicoanálisis. Vuelvo a decir, para nosotros el libido tiene que ver con... libido sería como las emociones pulsionales, etcétera. Pónganle el nombre que quiera cada uno ahí, busquen el psicoanálisis, ¿sí? Yo después, si quieren, le digo cuáles son los textos de Freud que yo más trabajo, digamos, al respecto, ¿no? Para tomar, digamos, porque vieron que por ahí dice una cosa, por ahí dice otra, es decir, y los que hablan después terminan diciendo cada uno lo que quiere, ¿sí? De lo que dijo Freud, o tomando una cosa, ¿no? Y no tomando otra. Por supuesto, mi subjetividad también me implica en función de que he tomado lo que a mí me ha servido o yo he querido, y cada uno puede haga de su subjetividad, digamos, lo que quiera, digamos, ¿no? Al respecto, ¿sí? Entonces decíamos el nivel libidinal. Libido, en este caso, tiene que ver con lo que tiene que ver con la cohesión social, ¿está? Si nosotros lo tomamos en concepto del esquizoanálisis, sería afectación. ¿Se entiende? ¿Está? Así como veíamos representación, ¿sí? Ahora podemos hablar de afectación, ¿está? Pero libido tiene que ver con el orden, es decir, esto sí, cuando ustedes lo ven, libido lo ven, por ejemplo, en la trama familiar, con la constitución del Edipo, por ejemplo, ¿sí? Ustedes lo ven en Freud, ¿está? Estamos hablando, cuando hablan de la trama familiar, estamos hablando de una trama vincular, vínculo, ¿sí? Entonces tenemos estas vincularidades puestas en las relaciones, pero la determinación de las vincularidades están en el orden organizacional y están atravesadas en el orden institucional. ¿Se entiende lo que queremos decir acá? Leo alguna frase, las tenía por ahí anotadas, a ver si la encuentro más rápido. Pará. ¿Cómo estamos en tiempo, Víctor? Igual ya estos dos puntos son el obligatorio de... Lo que tienen que saber son estas dos cosas, entonces, ¿sí? Los tres niveles, libidinal, ideológico y organizacional, y el otro título que le di, que no me lo hagan buscar de nuevo ahora, que tiene que ver con esta cuestión de la enajenación, el distanciamiento, en función del yo ideal, termina atrapado por un objeto exterior, ¿sí? Que termina enajenando al yo de sí mismo. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces la parte cuando ahí habla de la manía y la melancolía, que entiendo que lo utiliza como ejemplo, pero bueno, ahí entonces no habría que volverse locos con ese ejemplo puntualmente. ¿Cómo? ¿Cuál ejemplo decís vos? Cuando habla que viene desarrollando ese punto de la separación y trae a colación, entiendo, para poder darse a entender lo que quiere explicar, habla de la manía y la melancolía como extremos, pero bueno, es bastante complejo. Por ahí yo pues, personalmente me pierdo un poco en ese ejemplo.
Yo los invito, lo que ustedes tienen que saber, a ver, acá hay alumnos que no son freudianos seguramente, entonces entiendan estas dos cosas, ¿sí? Y tómenlo en el orden de los afectos, y se van quedando más en otro plano y no entrar en el propio concepto libido, ¿se entiende? Aquellos que son freudianos pueden discurrir hacia donde quieran, ¿se entiende? ¿Está? Es decir, por eso digo yo, es decir, el urolo toma en función, digamos, de lo que describí bien de la manía y la melancolía, digamos, ¿entiende? Pero uno lo puede tomar en distintos planos, tomarse de otros textos de Freud y referirlo sobre otros planos, ¿se entiende? ¿Cómo se llama esta chica? Para que la tengo por acá. La chica, bueno, perdón, yo ya soy grande, ¿no? Judith Butler, esa la conocen los feministas, ¿sí? Feminista que trabaja mucho la posición de género. Tiene un librito bellísimo, muy bueno, está en la biblioteca de la facultad, ¿sí? Yo no lo conseguí para comprar, no lo tengo fotocopiado, del libro de la biblioteca de la facultad, les digo para que sepan, ¿sí? La mayoría de estos materiales que estamos hablando acá están en la biblioteca de la facultad, ¿tá? Para lo que quieran, ¿sí? Por supuesto Freud también, pero me refiero a los otros autores. Judith Butler tiene un libro que se llama Mecanismos psíquicos del poder, y ella le da una vuelta filosófica entre Heidegger y Nietzsche, pero toma la lógica de la dominación desde la melancolía. ¿Se entiende? Es decir, lo toma en la posición melancólica, digamos. Entonces uno puede hacer ejercicio desde muchísimos planos, ¿se entiende? Otro autor que trabaja también muy bien es el que le decía hoy, León Rosiner, tiene 3 libros, digamos, ¿no? Centrales así para el trabajo de la metapsicología freudiana, me refiero, ¿no? Uno es del 70, que es Freud y los límites del individualismo burgués. Freud y los límites del individualismo burgués. Está en la biblioteca, ¿está? El otro es Freud y el problema del poder. Yo lo tengo ese. Lo tengo todo porque después la Biblioteca Nacional volvió a imprimirlo, pero si no, no se conseguían antes, ¿está? Freud y el problema del poder. Y un tercero que no está por ningún lado. Lo conseguí por admirar mucho a este autor, digamos, y por el otro lado andar mucho en librerías usadas, que se llama Perón entre la sangre y el tiempo, digamos, ¿no? Que hace un análisis genealógico familiar de la estructura edípica de Perón. Pero la lectura de lo político y lo histórico, como lo trabaja desde la metapsicología, es impresionante. ¿Entiendes? Un librazo, ¿sí? Pero bueno, se puede trabajar distintos autores. Ahora, si tenemos un ratito, les digo los que yo más trabajo. O entre, el que le guste mucho esto, entre un martes a las 7:30 y lo profundizamos más, ¿les parece? ¿Se entiende? Nos podemos charlar sobre mecanismos, cómo lo va trabajando cada uno. Si uno es kleiniano, por ejemplo, o más de influencia kleiniana, va a tener cierto recorrido de la metapsicología para entrar a lo que es el campo social, ¿sí? Lo que me interesa es que les sirva así esto de los conceptos para entender la parte de la metapsicología. Como, por ejemplo, esta cuestión de la enajenación tiene que ver con el ideal del yo que se distancia, ¿sí?, del yo, enajenando al yo. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, ¿qué decía? Me perdí. Entonces estamos... No sé, Virginia, Virginia García era la chica que te estaba preguntando. No sé, Virginia, Sí. si se entendió. Sí. Hola. Hola, ¿qué ¿Sí? tal? Sí, quedó claro. Virginia, Sí. Listo. tomemos una cosa. Vos lo leíste el texto. primero. Sí. Muy bueno. Hay que leerlo antes para aprovechar más la clase, ¿no? Lo leí varias veces, dicho sea de paso, sí. ¿Por qué varias veces? Porque es embrolloso el asunto, el autor en sí, pero Pero te eso interesaba aparte. entenderlo también. ¿Cómo? ¿Te interesaba entenderlo? Por supuesto, sí. Bueno, te podés venir a divertir los martes a las 7:30, todo lo que quieras con todos estos temas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo charlamos. Yo acá tengo apuntado del libro de Judith Butler, tengo apuntado lo que van a ver de la interiorización del poder en Foucault. Tengo apuntado de Rosiner, cosas para que podamos ir charlando, viendo, todo el que le interese todo este tema. Sí les voy a recomendar otro libro, digamos, al que le guste mucho esto, que tiene que ver, es decir, dos autores centrales en la construcción, en la teorización de la metapsicología, puesto en lo político y puesto en lo social,
¿tá? Para mí, que me han influido a mí, son el que le nombré León Rosiner, que prometo después de Silvina escribirlo, ¿tá? En algún momento, y el... Ya y está Deleuze- escrito. Ah, bueno, no lo vi. ¿Cómo es? Y el otro que es de Ley Guattari, que va a venir a hablar de esquizoanálisis Aydón, ¿sí? Y que ustedes van a ver transversalidad de Guattari, que es un recorrido que hace Guattari propiamente dicho. Pero es el Antiedipo, el libro del Antiedipo. Un libro largo, está en la biblioteca, porque son libros caros. Todo lo que son libros franceses no sé por qué son caros generalmente cuando uno los compra, ¿no? ¿Tá? Pero gracias a Dios eso nos permite que cuando compramos libros de argentinos o latinoamericanos nos salen bastante baratos, ¿sí? Nos viene bien. Entonces, Blecher yo lo compré 4 veces y lo sigo regalando y no, ahora lo tengo más subrayado, así que no lo regalé más después, ¿no? Pero me he cansado de regalar Blecher, Pichón, Foucault, Microfísica del Poder, no a estudiantes, me refiero a militantes barriales, militantes de la economía social, etcétera, etcétera, para que les sirvan los conceptos en la propia práctica, no de un lugar de analista o de psicólogo, como lo quieran llamar, sino en las propias redes, en el propio accionar de las redes. ¿Se entiende? Y si acá estaría chocho yo si hubiera feministas en esta clase, es decir, integrantes de diversidad de nuevos movimientos sociales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Nombro el feminista, digamos, porque estamos en una facultad que los alumnos son mayoría mujeres, ¿sí? ¿Está? Y no sé ahora con lo virtual, si va cambiando, a veces va cambiando, que hay más, menos, etcétera. ¿Está? ¿Cómo es? Y por el otro lado, por el auge, es decir, está muy en vanguardia histórica hoy lo que tiene que ver con el movimiento feminista, ¿se entiende? Estamos atravesados por la diversidad de movimientos, pero yo le digo hoy movimiento piquetero, ¿se entiende? Es decir, ya hace rato es decir, ya el 2008 que el piquete lo tomó la derecha, ¿se entiende? Y no es la respuesta, sí movilizan, ¿se entiende? Pero ya no tiene la lógica propia del piquete, ¿se entiende? Como era, bueno, habría que, para charlar, quienes elijan estos temas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, pregunta, inquietud, vicisitud. Perdón, Pollo, una cuestión técnica. Si terminaste de desarrollar el tema, yo preferiría parar la grabación, porque después se hace Decí lo tuyo, que da en la uva, ¿qué es lo que No, tomaste? no importa eso. Yo creo que para otro momento, en todo caso, en una consulta. Yo digo porque después bajarla, cuanto más dura la grabación, es más lento bajarlo. Ya Si vos cortá estás- eso que estamos diciendo, cortalo. ¿Eh? Ya, tapá, cerralo. Y Ok. cortá esta última parte si querés. No importa, no es por eso. Es básicamente porque después me demoro muchísimo